Creaciones JCG Producciones. Juan Carlos Gallarín, director y productor. Prensa Nacional, proveedor Agencia Nacional de Noticias TELAM, Discapacidad. www.jcgdiscapacidadnacional.com.ar. Primera red de información, inclusión y solidaridad en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Pionera desde Argentina para Latinoamérica y el mundo. Vivencias victoriosas. Vamos por más. Programa periodístico audiovisual. También nos podrán encontrar en YouTube, TikTok e Instagram como JCG Discapacidad Nacional. Muy buenas tardes, una vez más en Vivencias Victoriosas, nuestro programa periodístico audiovisual de discapacidad para Creaciones JCG Producciones, ex proveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, Discapacidad. Y a continuación, hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada de honor. Sí, hoy vamos a estar con la doctora Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, pionera en los tratamientos de VIH en este centro de salud, conocida como la infectóloga del pueblo. Su contacto es @Gabriela Piovano 2 y también la podemos escuchar los domingos de 14 a 18 por AM740 Radio Rebelde. Gracias, Gabriela, por estar con nosotras, con nosotros. Contanos, ¿cómo es esto de ser la infectóloga del pueblo con estos nuevos cambios que está habiendo a nivel gubernamental? Bueno, en realidad justamente el mote de la infectóloga del pueblo tiene que ver con haber estado peleando, ¿no? Siempre por el pueblo, ¿no? Por el pueblo en relación a VIH, en el caso que inicia mi periplo, digamos, tanto dentro de la medicina como de la militancia, yo te diría dentro de los derechos humanos, ¿no? Porque, bueno, en realidad no es que fui pionera de los tratamientos de VIH en el Muñiz, sino que sí fui pionera en solicitar que se iniciaran los tratamientos en terapia intensiva, ¿no? Y que se rompiera con la idea de que los pacientes eran terminales, entonces no tenían criterio de ingreso a las terapias y que si nosotros lográbamos bajo los tratamientos de las intercurrencias, ¿no? De las famosas enfermedades marcadoras determinadas por la baja de defensas, sortear, ¿no? La tormenta, vamos a decir así, y el paciente accedía o accede, digamos, a los tratamientos antivirales, logra, digamos, recuperar no solo su salud física, sino la expectativa de vida, ¿no? En relación al resto de las personas, que, bueno, es una gran diferencia. Y en ese sentido fue un poco también, digamos, mi cocarda, porque de hace muchos años milito en lo que se llama la Sociedad Civil del VIH, y bueno, un poco fortaleciendo, ¿no es cierto?, a las personas que vienen, por ejemplo, a internarse en la terapia intensiva, ¿no? Ni más ni menos del hospital, pero también participando en organizaciones, asesorando, generando campañas de difusión de información positiva, porque nosotros creemos que la información no solo te tiene que alarmar, ¿no? También te tiene que servir para calmarte, para ayudarte, ¿no? Para ser una herramienta para que vos puedas tomar buenas decisiones. Y ahí viene la segunda parte, cuando ya toma una popularidad masiva, ¿no? Con respecto a lo que pasó con la pandemia de COVID, que justamente, digamos, la idea era una confusión general para impulsar a la gente a infectarse. Y bueno, justamente en el caso mío, contraponerme con la idea de que la gente comprenda a través de la información qué es lo que está sucediendo y que entonces pueda cuidarse de la mejor forma, ¿no? Así que bueno, un poco en este momento, como bien señalabas, ¿no? Un cambio fíjate vos que vos tenés que señalar que ustedes tenían un lugar en TELAM, o sea, cómo hubo gobiernos que consideraron que era muy importante que dentro de una agencia de noticias hubiera, por ejemplo, un sector que se ocupara de difundir información sobre discapacidad, ¿no es cierto? Y me imagino que también es información positiva, o sea, información
útil, ¿no? No solo lo que alarma, no solo lo que nos agita. Y vos hoy en este momento tenés que autogestionarte porque el cambio de gobierno cambia el paradigma, al sálvese quien pueda. eh, y bueno, y obviamente en ese sentido mi función vuelve a ser, como siempre, un puente entre las personas que tienen necesidades y los pocos recursos con los que se cuenta, ¿no? Y bueno, la verdad que hoy es bastante difícil porque hay cosas que lamentablemente son muy complejas por ejemplo, bueno, mismo lo podemos comparar con la cuestión de discapacidad, ¿no? ¿Cuántas personas por ahí con una discapacidad que se sienten limitados y nadie acerca una mano, una información, una organización, un mecanismo de contención, de fortalecimiento, y por esa persona está sufriente en su casa, creyendo que es a él solo que le pasa, que no hay nadie que le importe, ¿no es cierto? Y vos por ahí conseguías llegar a esa persona y obviamente esa persona cambia totalmente su posición, ¿no es cierto? Puede aparecer el proceso de resiliencia, que es justamente salir fortalecido, ¿no? Frente a una posible adversidad, Claro. potenciar, dar vuelta, ¿no? Y que esto te fortalezca. Bueno, hoy, o sea, eso siempre pasó, ¿no? Porque hay una cuestión que tiene que ver con eso, con la individualidad y con la capacidad de llegar o no con la información. Pero hoy está cortado ya desde quien está administrando, ¿no? Desde quien está pensando y está utilizando recursos y los está dirigiendo. Entonces, obviamente se hace mucho peor, porque ahora sí es verdad que no te quieren, ahora sí es verdad que quieren que te mueras, ahora sí es verdad que no te van a dar nada y que te vas a tener que arreglar solo. Entonces, de todos modos, como esto sucede ya en un contexto donde uno viene trabajando, donde hay redes construidas, entonces, bueno, uno va como tratando de sortear y ver que estos sean 4 años o menos, si se puede, ¿no? De una etapa muy negativa que lamentablemente ya ha dejado gente atrás, ¿no? Entonces, en ese aspecto se hace difícil. Yo me imagino, porque tengamos en cuenta, ¿no? Vos que estás dentro de lo que es la infectología, falta de recurso y de acceso a la medicación para los pacientes en altísimo grado de vulnerabilidad, sobre todo todo lo que tiene que ver con la economía. Son remedios y tratamientos muchas veces muy costosos y si no está la mano del Estado a través de una política pública que permita el acceso a estos tratamientos, por más médicos, médicas maravillosas y maravillosos que tengamos, por más que tengamos una institución fuerte como tendría que seguir siendo la salud pública, ¿sí? Recordemos que nosotros históricamente fuimos pioneros respecto a la salud pública, el acceso también a tener médicos y médicas muy bien formados, las residencias, todo lo que significa la carrera. O sea, yo no te lo voy a contar a vos, vos nos estás mostrando todo este bagaje de conocimiento y de lucha que tenés que tener para llevar adelante la atención de los y de las pacientes. Entonces, en medio de este contexto, tener que mirar y decir, se perdieron muchas vidas por esta falta de acceso y también imagino habrán sentido los recortes respecto a la medicación o no se sintió tanto. Bueno, vos mirá el fenómeno del que estás hablando, que sabemos que es reflejo de una situación mundial, sobre todo de lo que viene ahora de mano de Donald Trump, ¿no? Vos viste que también anunció él un recorte en la ayuda que se hace justamente a través de determinadas agencias a la población mundial directamente para facilitar el acceso a los medicamentos, por ejemplo, en el caso de HIV. Porque como bien vos decís, primero que no se venden en las farmacias y segundo que las personas que tienen que acceder a esos tratamientos, por más buen nivel económico que tengan, se hace muy difícil sostenerlo porque estamos hablando de miles, o sea, de decenas de miles
de dólares por mes. Entonces realmente si en algún momento se peleó porque fuera el Estado es porque quedó claro que eran inaccesibles y a su vez que había una diferencia entre quien llegaba a recibir el tratamiento y sostenerlo y quien no. Y esto, que fue mundial, motivó la creación de un fondo global, ¿no? De aporte, de aportantes de países para destinarlos a la compra para, por ejemplo, países de África, ¿no es cierto?, de Asia, de mismo América Latina. Y entonces hoy hay también un recorte en relación a esto, ¿no? O sea, la salida, bueno, no sabemos muy bien, ¿viste? Porque sucede esto, ¿no? Son tipos que participan en política, pero no tienen la más puta idea de lo que es la política porque creen que la política es el tipo que va a un canal o ahí al Congreso a levantar la mano, y no que es quienes diseñan, digamos, los mecanismos y justamente los programas para dispensar a la gente determinadas cuestiones. Y en ese sentido es importante entonces la participación, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que en el caso de Argentina, sobre todo a través de la Organización Panamericana de la Salud, subsidia la compra de medicamentos a gran escala, lo cual permite abaratar, por supuesto, los costos y entonces llegar a más tratamientos. Y ahora este gobierno, en el caso de Argentina, ya directamente en el presupuesto que presentan para el 2025, blanquean un recorte de unos 20.000 o 30.000 tratamientos, con lo cual ellos ya decidieron que va a haber 20.000, 30.000 personas que por lo menos este año no se van a tratar, tal vez se enfermen, tal vez se mueran. Obviamente eso en la práctica ocasiona mucho más daño porque no solo, obviamente, comparado con la pérdida de una vida, no hay un costo para hacer costo-beneficio en realidad, pero sí, por ejemplo, en lo que vale las internaciones, las horas de atención, los lugares de atención, concomitantemente con otras carencias, por ejemplo, con respecto al dengue, ¿no es cierto? O sea, si ahora viniera cólera o, no sé, algún brote de algo, obviamente no, si antes no estábamos preparados y después del COVID, desgraciadamente, todo volvió para atrás, tampoco ahora lo estaríamos. Entonces, bueno, creo que es muy difícil porque lamentablemente la gente no ha entendido el rol real y silente y profundo que tiene la organización del Estado. Y a su vez esto de que como uno vota, como uno paga impuestos, como uno participa, de alguna manera se cree que uno es dueño del Estado, ¿no? O sea que si la gente vota a un loco que dice que va a disolver la nación, puede disolver la nación. No, no puede disolver la nación. La gente no puede votar que se disuelva la nación, porque no son dueños de la nación. Y ahí está el tema de la justicia, ¿no? O sea, en todo esto que estamos hablando tendría que ya haber intervenido de oficio muy fuertemente la justicia, no solo por ahí tramitando recursos de amparo, sino directamente pedir una separación del cargo de este presidente y de muchos de sus ministros y funcionarios, porque abiertamente ha hablado de que él viene a destruir el Estado. Y cuando vos ves, porque una cosa es que uno declame esto, pero después en los papeles, digamos, no haga nada, pero esto no es así, o sea, él realmente está destruyendo el Estado y esto está teniendo consecuencias y obviamente a largo plazo digamos, y coparticipando, ¿no? Con la cuestión de Estados Unidos, de Israel, ¿no? Y de otros conjuntos de millonarios en realidad que se están apropiando también del mundo, constituyen un peligro real para prácticamente, te diría, para la humanidad, ¿no? Ojalá que justamente este tipo de entrevistas donde podemos difundir personalidades como vos,
que nos acercan, un baldazo de agua fría, quizás para aquellas personas que no están tan en contacto con la temática de la discapacidad o que no tienen allegados a pacientes que están pasando por esta situación de carencia de tratamientos o que van a pasar por carencia de tratamientos. Yo muchas veces cuando me encuentro con ese tipo de personas, les digo, nadie está exento el día de mañana de enfermarse, de accidentarse y quedar con una discapacidad. O sea, tenemos que ser realmente solidarios y solidarias para tener en cuenta que habitamos este planeta, que estamos dependiendo sí o sí unos de los otros y de esa manera poder seguir avanzando. ¿Alguna otra cosita que quieras decir para cerrar? Bueno, en realidad, como ya había dicho Joan Manuel Serrat, ¿no? Cada uno de nosotros lleva un viejo adentro. Y un viejo también significa cambios en las capacidades, ¿no es cierto? O sea, que no necesariamente tenés que tener una cuestión metabólica o clínica que determine una discapacidad como para el día de mañana necesitar un acompañamiento, una asistencia, o por supuesto un ser querido. Entonces, una sociedad basada en lo positivo, de decir, por ejemplo, no, bueno, yo como yo no soy viejo o no tengo discapacidad, no me interesa, no es mi tema. Bueno, ahí está, lamentablemente, todo el dolor que hemos tenido como sociedad, que hemos pasado en procesos muy, muy graves eh, y que después fueron seguidos por años donde se nos facilitó la participación, donde la idea de que era peligroso o que hacer una canción te podía determinar que te corten las manos o la lengua, ¿no? Bueno, vuelven los mismos actores de un lado y nosotros estamos totalmente distraídos, tenemos una juventud totalmente distraída de todo esto, por el contrario, apoyando esto que ya se vivió históricamente como algo muy negativo y bueno, parece ser que nada sirve, ¿no? De todos modos, a mí, más allá de que hay un panorama muy, muy oscuro e incierto, siempre me gusta tener una idea de esperanza, ¿no? O sea, yo creo que como esto siempre nos toca la puerta, ¿no? Porque la famosa, que tampoco es de Bertolt Brecht, pero nosotros lo conocemos más por Bertolt Brecht, de que se llevaron a uno, se llevaron a otro, bueno, y hoy me van a llevar a mí. Esto forma parte de la historia de la humanidad. O sea, esto más temprano que tarde se vive. Vos fijate ahora como, por ejemplo, que es un debate muy profundo a tener, pero la cuestión de matar a una persona porque robó, ¿no? Entonces se justifica que una persona le pegue un tiro en la nuca a alguien que se está llevando un auto, que quiere decir que ya, ya sí te robó el auto, pero no te mató, con matar a dos pibes que vienen huyendo, porque como los vienen persiguiendo gente, piensan que los van a robar y el policía le puede pegar un tiro porque cree que se va a poder justificar el día de mañana diciendo que como era un chorro, él lo podía matar. Entonces, ¿qué pasa con esa familia, ¿no? Que muere una persona inocente, que tampoco merecía morir? La familia del policía, ese policía en realidad debería estar, digamos, mínimamente bajo control psiquiátrico, porque ¿por qué toma la determinación de matar a alguien por una situación que tampoco le consta? O sea, una locura que se nos está planteando y que muy rápidamente demuestra que no sirve, que no nos sirve como sociedad, ¿no? Entonces, creo que desgraciadamente, bueno, viste, evidentemente necesitamos quemarnos para volver a saber lo que es el fuego, pero bueno, también hay muchos que sabemos, nos acordamos, seguimos organizados. Esto que están haciendo ustedes, que siguen sosteniendo, Gallarín, yo la verdad que lo admiro, le mando un beso, un saludo enorme, porque bueno, justamente siempre a mí me pareció que la comunicación en salud, ¿no? Es fundamental porque hay que llenar esos vacíos o esos espacios que se llenan con cocina, ¿viste?
con discusiones de modelitos o con baratijas, ¿no? O sea, hay que llenarlas con lo que nos pasa como ciudadanía, con los recursos que hay, y es toda una tarea, es toda una tarea. Entonces, creo que, bueno, si bien es un esfuerzo grande, pero también es un destino, ¿no? Porque creo que si nosotros dejáramos de tratar de oponernos a este tipo de mentalidad, ellos no dejarían de seguir avanzando sobre nuestros derechos, sobre lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Yo creo que la meta de ellos es que seamos como Haití, que no tiene salud pública, no tiene obra pública, no tiene escuela pública, y obviamente los ricos de Haití viven en otro país. Y yo creo que Argentina ha sido muy manoseada, sobre todo desde la comunicación, y que bueno, que lamentablemente todo este dolor debería traernos un cambio de pensamiento, un volver a lo que nos trajo hasta acá, que eran los derechos humanos, el respeto a las identidades, el respeto a las personas con discapacidad, el entendernos de que cada uno de nosotros puede estar en esa situación y entonces siempre el buen trato, ¿no es cierto?, la buena consideración. Creo que eso está también en nosotros y atrás del enojo que se fue provocando, seguramente también a raíz de los dolores que nos van a causar todas estas cuestiones, volverá a surgir. Mientras tanto, Excelente, seguir acá. seguro. Excelente el mensaje. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gabriela. Te acercan el saludo cordial y agradecimiento de nuestro director, el señor Juan Carlos Gallarín, y todo el equipo que integramos este programa periodístico audiovisual de discapacidad de vivencias victoriosas. Por último, los invito a nuestras amigas y a nuestros amigos a encontrarnos en YouTube, en donde pueden suscribirse, poner me gusta, comentar y compartir este material completo para su difusión. También nos pueden encontrar en TikTok e Instagram. Muchísimas gracias, Gabriela. Nos encontramos pronto, Dios mediante. Muchísimas gracias, un beso y a seguir luchando.